Bien, un sistema de gestión ambiental ISO 14001 prácticamente está relacionado a los impactos que se generan en todo el planeta por las actividades que desarrolla el hombre en todas sus magnitudes. Es decir, de que nosotros todos los días, de alguna forma, causamos un impacto. ¿De qué forma dirán ustedes? Desde el momento en que nosotros vamos a hacer un cafecito, agarramos, prendemos la hornilla, y esa hornilla estamos usando gas, o si no es electricidad. Al hacer uso de esa fuente de energía, ya en el caso del gas, se genera dióxido de carbono como resultado de la combustión del gas que tiene metano, etano, propano, más el oxígeno del medio ambiente que se relacionan esas reacciones de combustión, generamos dióxido de carbono. Un vehículo igual. Desde el momento en que el otro día participamos en esa hora que está relacionada a lo que es medio ambiente, igual, ¿no? Esto implica de que si nosotros apagamos la luz una hora, ¿de qué forma estamos ayudando al medio ambiente durante un apagón de una hora? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es lo favorable que tiene ese apagón de una hora, media hora a nivel mundial de la luz? Esto es joven. ¿Alguna idea? ¿Mm? Alicia, buen día. Buen Yo día. pienso que al hacer eso, como el planeta descansa, ¿no? Un poco. Y también porque las luces, todo eso genera igual lo que es la calor. Entonces, este, al hacer eso, yo pienso que el planeta va a descansar aunque sea un poco, ¿no? Como bien decía en el taller que tuvimos la anterior vez. Ya. Eh, Más o menos tienen idea de cómo se genera energía eléctrica. Nada. Sí, Lice. Sí. Por ejemplo, las termoeléctricas necesitan gas para funcionar y al consumir ese gas se quema combustible fósil. Entonces se emana también gases tóxicos al momento de generar este tipo de energía. Muy bien, Enrique. Efectivamente, jóvenes. Las termoeléctricas necesitan un combustible. Generalmente en Bolivia es gas. Y estos grupos electorales no funcionan acá. Entonces, la generación de esa energía procedente de una energía química a convertirla en energía eléctrica implica la combustión de un combustible fósil tal como lo explicó Enrique. Y aquí, por ejemplo, a 2 cuadras donde yo vivo está las turbinas de Guaracachi. Y a nivel nacional se tiene el sistema integrado nacional que proviene de las distintas matrices donde se genera energía eléctrica para abastecer a la población de nuestro país, a lo cual se suman la generación de energía eléctrica
que generan los ingenios a través de su sistema de conversión con la quema del bagaje. ¿Ya? Entonces, ahí está la situación. Hola. Que estoy pasando, voy a pasar hasta las 10:30. ¿Ya? Ujú. Sí, sí, porfa. ¿Ya? Sí. Ya, bueno, ya. Chao, mi. Bueno, van a escuchar. Entonces de ahí, ¿no? De lo que explicó Enrique, es por eso de que una hora, imagínense la cantidad de energía que viene a ser y que proviene de la combustión del gas, en el caso de las termoeléctricas. En las hidroeléctricas es un proceso natural que se aprovecha la caída del agua, pero en las termoeléctricas sí se quema gas. Ese es el problema, ¿no? Las industrias igual, jóvenes. Todas las industrias del parque industrial que necesitan generar vapor en sus calderos, generalmente tienen entradas de gas. Entonces, todas las industrias, como ustedes ven acá, generándose esta cantidad de humo, ya que es el resultado de los distintos procesos, se emiten a la atmósfera. Entonces, el impacto es grande y estamos, ¿no? Lamentablemente, a la forma en que vamos, estamos condenados a tener un futuro no muy agradable, podríamos decir, en este aspecto, porque la emanación, más que todo, de dióxido de carbono, implica la emanación de un gas de efecto invernadero, que retiene el calor que se genera en el aspecto de la energía que emite el sol y incide en la superficie de la Tierra, pero su disipación hacia las capas más altas hace de que poco a poco el planeta se vaya calentando en forma gradual. Los impactos fueron ya aquellos que se empezaron a ver con el derretimiento de capas de hielo en el polo norte y en el polo sur. Se dice de que acá, en varias partes de Sudamérica, donde había hielo, ahora ya no se ven esas capas de hielo. Y estamos empezando a notar de que año tras año el calor se hace más intenso y empieza a afectar a las personas, ¿no? Pero no solamente a las personas, sino que también a los ecosistemas, porque la vegetación se ve favorecida para el proceso de fotosíntesis, para la conversión de macronutrientes de lo que viene a ser el dióxido de carbono, el agua que, digamos, tiene un flujo a partir de las raíces hacia la estructura del árbol y el proceso fotosintético que se da en las hojas de esta vegetación. Entonces, se suma a que estas masas de agua que resultan del descongelamiento en los polos va a incrementar los volúmenes en los mares y océanos. ¿Quiénes van a ser más afectados? Los Países Bajos, entre ellos la Bélgica y un país que está cerca de nosotros que es Chile. De ahí que ya los chilenos hace muchos años ya han desarrollado construcciones que tienen que ver con respecto a los problemas sísmicos. Y se habla, ¿no?, de que también tiene una tendencia a desaparecer en el tiempo.
Bueno, hay cosas así que yo mencioné el otro día con un poco de tristeza en el aspecto de que qué futuro se tendrá más adelante, ¿no? A lo cual se suma también el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional conlleva prácticamente una destrucción en los ecosistemas, porque al incrementarse la población, esas nuevas personas que se incorporan en la sociedad requieren de vivienda, requieren de energía, requieren de los servicios básicos. Consecuentemente, esto da lugar a que se vayan avasallando los ecosistemas para dar cabida a la construcción de nuevas viviendas, para mitigar el hambre. Se desarrolla una agricultura más intensiva. Por eso es que yo el otro día, en ese taller, me di cuenta de que había algo que faltaba, hacer un análisis de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Entonces fue ahí que yo mencioné del desarrollo del monocultivo. ¿Qué es el monocultivo? El monocultivo es nada más que dedicar extensas áreas, ¿ya?, en la cual se desarrolla una sola especie. Puede ser maíz, puede ser soya, puede ser sésamo, ¿no es cierto? Y si yo, por ejemplo, tenía una propiedad en Montero de unas 10 o 15 hectáreas y vi de que las posibilidades de sembrar soya para vender a las industrias aceiteras implicaba una buena oportunidad de tener ingresos aprovechando la explotación de esas tierras. Entonces yo dije, bueno, de las 10, 5 voy a dedicarlas al cultivo, soya. Y estas 5 hectáreas antes había un coquecí, un algarrobo, un motojojobo, especies nativas que han necesitado millones de años para llegar a lo que viene a ser esas especies. No es porque sembramos y nació el motojojobo, no. Eso es una modificación genética de muchos años en que esas especies se han desarrollado. Entonces nosotros tumbamos esas especies y le dedicamos solamente a la producción de soya. También mencioné de que a partir del 2005, bueno, en la década del 2000, del 2000 al 2010, prácticamente se dio un cambio en lo que vienen a ser los cultivos de soya, porque se fueron introduciendo poco a poco la soya modificada genéticamente. En este aspecto estoy refiriéndome a los transgénicos. Los transgénicos fueron creados prácticamente por el hombre en el sentido de crear especies que sean resistentes a las adversidades que tenga el medio para su desarrollo, como ser la presencia de plagas, la escasez de agua. Pero, ¿qué de nosotros? Nuestro cuerpo no ha sido preparado como para esos cambios en estas especies en las cuales nosotros nos vamos a alimentar. De ahí entonces de que las incidencias que tiene la soya transgénica fue de que en algunos niños que empezaron a tomar leche de soya
empezaron a sentir los efectos de alergia. Y personas que no podían tolerar este tipo de alimentos que fueron modificados genéticamente. Licenciado, ¿Sí? le comento que el caso de los transgénicos es, bueno, y, usted sabrá que en la Unión Europea ya se llegó a aprobar el tema de los transgénicos hace tiempo, ¿no? Hay algo en común que pasa en Europa, por lo menos en lo que es España y Portugal, es que el caso de Alzheimer ha aumentado considerablemente. A partir de los 40, 45 años la gente ya empieza a tener Alzheimer, ¿no? O sea, que se empieza a olvidar de las cosas, ¿no? Ya se ha hecho un estudio y han llegado, han llegado al punto de que culpa o parte de culpa tiene el tema de los transgénicos en los alimentos, porque ¿qué conseguimos con el tema del transgénico? Que las plantas o que los cereales, los tubérculos sean un poco más resistentes a las plagas, ¿no? Pero al mismo tiempo las plagas se desarrollan y llegan a mutar. Al ser más resistentes, los propios transgénicos, los propios químicos que se llegan a echar a las plantas ya no le hacen nada, ¿no? Se ha hablado mucho de ese caso allá, porque ¿de qué sirve crear una planta resistente a las plagas si al mismo tiempo también creamos plagas resistentes a los propios químicos que se echan a lo que es los sembradíos de trigo, y parte de eso es lo que se comenta, ¿no? Por lo menos en España, en ese tiempo que yo estaba allá, se llegaba a hablar mucho de eso ahí, y por un tiempo se prohibió, en la parte donde yo estaba, que es Tenerife, se llegó a prohibir eso ahí por un tiempo, ¿no? Pero después, por el tema de que la plaga ya era muy resistente y no echarle químicos, como que perjudicaba más a la economía, y se volvió a activar nuevamente y a dar permiso para que se trabaje con este tipo de semillas transgénicas, licenciado. Exactamente. Eso se empezó en Europa, pero lo que es más, las que se benefician son las empresas que desarrollan esto. Por otro lado, se tiene de que las políticas que fueron adoptadas por algunos gobiernos, bueno, yo ese día no quise decir qué gobierno era, ¿no? Pero supuestamente en el gobierno de Evo Morales hablaba de que no se iba a permitir los transgénicos. Igual, se sucumbió en eso. Después se tomó una medida de no exportar aceites de todas las industrias aceiteras. Nuestro aceite era apetecido en el mercado externo porque generalmente todavía no había mucho uso de soya transgénica en la obtención de aceite. Y bueno, yo creo que ahorita me imagino que debe prevalecer más la soya transgénica en todos estos sembradíos que tenemos acá en este departamento, ¿no? Entonces, esos son los casos, los jóvenes. Por otro lado, este sistema de gestión ambiental ISO 14001 nace pues con una preocupación que precisamente se tiene a través de la cumbre que se desarrolló en el Brasil, ¿no? Donde este sistema de gestión ambiental, más que todo, fue desarrollado para minimizar estos impactos, para tener un control de estos impactos ambientales, considerando lo que viene a ser el concepto de desarrollo sostenible. Es decir, actuar, procesar, desarrollar industria, todo aquello, pero sin comprometer el futuro de las generaciones venideras. De ahí entonces es de que los impactos que se han desarrollado prácticamente tienen una incidencia en el calentamiento global. Por otro lado, hay una disminución en la capa de ozono, en la cual se percibe que no sé cuántos
cuántas personas mueren por cáncer, porque la radiación del ultravioleta que atraviesa la superficie de la Tierra, más que todo, donde la capa de ozono ha sido afectada, donde la capa de ozono se constituye un filtro de esta radiación. En este filtro, entonces, incide en la superficie de la Tierra. Hay personas, como les decía, ya, vaya, caramba, disculpa estos perringos, mi pantalla está así, ya me la tumbaron una vez, perdón, jóvenes. Y les decía de que hubo una disminución de esta capa de ozono, más personas empezaron a morir de cáncer. De ahí es que se aconsejaba más que todo no estar expuesto mucho tiempo al sol. La vegetación también, aparece el achaparramiento. ¿Qué es el achaparramiento? Son plantas que por esta radiación quedaron chatas, ¿no? De ahí chaparros, ¿no? Y no solamente esto, la incidencia de esta energía llega al interior de los mares y océanos y afecta a una vegetación conocida como fitoplancton, que es el alimento de varias especies y que tiene una cadena alimentaria. De tal manera que empezó a incidir en los volúmenes de pescado que se llegaba, digamos, como alimento en algunas partes, ¿no? La generación de basura, como ustedes ven acá, es algo que yo ese día les decía, que estamos sobrepasando a más de 1000 toneladas de basura por día. Y mientras la población más crece, más peor. Normandía ya se saturó, han creado otro vertedero. Gran parte de algunas provincias de nuestro país no tienen vertedero, tienen botadero a cielo abierto. Igual tiene su impacto. Posteriormente vemos de que esta ISO 14001, al igual que las demás, no importa qué empresa donde esté ubicada, no importa de qué sector sea ni qué tamaño, ¿ya? Al igual que todas las demás. Por eso es de que hay una incidencia ahí en este aspecto. ¿Está claro así, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Bueno, ese silencio. Bien, entonces un sistema de gestión ambiental basada en la ISO 14001, que les decía, surge precisamente como consecuencia de una reunión cumbre que se desarrolló por la Organización de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en el año 1992. De ahí entonces es de que el año 1996 ¿ya? Se habla de la primera publicación, pero de aquí de esta cumbre ya surge la importancia de desarrollar la creación de la ISO 14001, publicándose la primera versión de esta norma en el año 1996. Al igual que las demás normas, han ido modificándose poco a poco, ya mejorando las versiones, de tal manera de que en 2004 se edita la segunda y la última que tenemos es la del 2015. Me imagino que después irá a aparecer una que sea modificada en algo, ¿no? De acuerdo a la forma en que vamos. Y bueno, por ahí
es de aquí que este sistema de gestión ambiental lo que hace es comprometer a las organizaciones a mitigar los impactos ambientales en todas sus acciones, al igual como habíamos visto en la ISO 45001, en la cual compromete a todas las organizaciones a minimizar los riesgos y accidentes. Aquí implica a comprometer a las organizaciones a mitigar el impacto hacia el medio ambiente. ¿Está claro, te dijo? Entonces, de ahí es de que, ¿qué es lo que deben hacer las organizaciones? Tienen que identificar cuáles son los impactos que se generan y cuáles son los requisitos legales que deben cumplir. Lo mismo que en la ISO 45001. ¿Qué es lo que debe hacer una empresa? Primero es determinar, identificar cuáles son los accidentes y riesgos que se dan dentro de la organización a través de un análisis preliminar de riesgo y cuáles son los requisitos que deben cumplir con respecto a seguridad. Aquí está relacionado qué impacto genera la organización y qué requisitos legales debe cumplir. Entonces, desde que esto va a dar lugar a crear más que todo conciencia, a fomentar en la dirección de los trabajadores que estén más que todo inmersos en lo que es la protección al medio ambiente. De ahí entonces que se tiene lo que es reciclar, reducir y reusar. Nacen esas metodologías. ¿Está claro usted, jóvenes? Bueno, entonces, llevar a cabo actividades que no sean no negativas al medio ambiente. De aquí entonces es de que vemos la importancia de lo que es un ciclo. ¿Ya? Esto va a implicar que las empresas generen sistemas que permitan más que todo disminuir los impactos o evitar esas actividades no negativas que impliquen un efecto negativo al medio ambiente. ¿Ya? Y lógicamente que también compromete a las partes interesadas. ¿Ya? Es lo mismo que habíamos visto en lo anterior. Bueno, jóvenes, volvemos a ingresar de aquí a un minuto, ¿ya? Se nos va a acabar el tiempo.